La Sala Superior determinó sancionar al Partido Verde con más de 76 millones de pesos. La Constitución es el escudo que protege la dignidad humana, aseguró el magistrado presidente de la Sala Superior. Conoceremos los retos del Tribunal Electoral del Distrito Federal durante el proceso comicial. En Infórmate, estas son las noticias. Muy buenos días, soy Silvia Machuca y les doy la más cordial bienvenida a Infórmate, el espacio noticioso de Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet, donde tú tienes mucho que ver. Y comenzamos con la información jurisdiccional. Les comento que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió sancionar al Partido Verde Ecologista de México con más de 76 millones de pesos, con 76.160.361 pesos para ser exactos, por trastocar el modelo de comunicación política al transmitir de manera indebida 239.301 spots en radio y televisión antes del inicio del proceso electoral y durante su desarrollo con lo que alteró el principio de equidad en la contienda. Carlos Jaime preparó un resumen de este y otros asuntos resueltos en la sesión pública del 25 de marzo de 2015. La Sala Superior concluyó que la difusión de los promocionales en los que aparecen distintos legisladores del Partido Verde Ecologista de México, que fueron adquiridos y transmitidos a través de 42 concesionarios de televisión abierta, 6 de televisión restringida y una radiodifusora con cobertura en distintos ámbitos geográficos del país, constituyó una falta grave que debe ser sancionada con un monto equivalente al costo de la campaña, es decir, con 76.160.361 pesos. El cobro de la multa se realizará a través de la reducción del 50% de la administración del financiamiento público destinado al gasto ordinario que percibe el partido hasta alcanzar el monto de la multa. El descuento será efectivo a partir del mes de abril del año en curso. El Pleno revocó la sanción impuesta por la Sala Regional Especializada, que determinó sancionar al Ecologista de México con la interrupción de la transmisión de su propaganda dentro del tiempo en televisión asignado por el Instituto Nacional Electoral por un periodo de 7 días. Asimismo, le ordenó reindividualizar la sanción impuesta a las personas físicas y morales que participaron en la difusión de los anuncios, de manera que les apliquen penalizaciones que permitan prevenir la reiteración de dicha conducta. Y en otro asunto, la Sala Superior revocó la resolución del Consejo General del INE que ordenó dar vista al Congreso local por la presunta promoción personalizada y uso de recursos públicos por parte de Egidio Torre Cantú, gobernador de Tamaulipas, por la difusión del evento El Récord Guinness del cóctel de camarón más grande del mundo en páginas de internet y en un periódico de circulación nacional. Lo anterior debido a que no se advierte la existencia de la falta, toda vez que la actividad se centró en el evento turístico y no en promocionar al referido funcionario. En otro tema, la Sala Superior determinó que no se advierte la existencia de actos anticipados de campaña atribuidos a Silvano Aureoles Conejo y al Partido de la Revolución Democrática respecto de la elección de gobernador en Michoacán, ya que el hecho de asistir al estacionamiento del Estadio Morelos y emitir un mensaje no constituye una falta, puesto que se llevó a cabo dentro del plazo de la precampaña electoral y se dirigió a integrantes de la Comisión Reguladora de Transporte del Estado y no a la ciudadanía en general. También se estableció que la propaganda colocada en las unidades de transporte público no infringió la ley. Y el Pleno confirmó la invalidez de la elección extraordinaria de concejales de la comunidad de San Martín, Toxpalan, Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, celebrada en la Asamblea General Comunitaria del 14 de septiembre de 2014, ya que se confirmaron elementos que impidieron la universalidad del sufragio. El Pleno también confirmó el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero, que aprobó los diseños e impresión de las boletas y los demás formatos de documentación electoral de las elecciones de gobernador, diputados y ayuntamientos
para el proceso electoral 2014-2015 en dicha entidad. Para Infórmate de Plataforma Electoral, Carlos Jaime. Y ahora les comento que el pasado jueves y viernes el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realizó el Seminario Internacional sobre Omisión Legislativa. Durante la inauguración de la actividad que se realizó en el Auditorio José Luis de la Peza, José Alejandro Luna Ramos, magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dijo que la Constitución es el escudo que protege la dignidad humana. Sandra Argüelles tiene el siguiente reporte. La Constitución es el escudo que protege la dignidad humana de las mexicanas y los mexicanos y es la mayor arma contra el autoritarismo, expresó José Alejandro Luna Ramos, magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al inaugurar el Seminario Internacional sobre Omisión Legislativa. Por ello, observar y defender nuestra Constitución va más allá de un fetichismo nacionalista. Es indudablemente el camino para asegurar que el Estado cumpla con sus obligaciones. Luna Ramos afirmó que la Constitución resguarda el cúmulo de valores que deben regir la actuación de las autoridades para garantizar la protección de los derechos y libertades esenciales de la ciudadanía. Comentó que el incumplimiento de la Constitución por parte del Poder Legislativo representa una contradicción a la obligación del Estado de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos. La omisión legislativa, subrayó, es un tópico pendiente que supone una especial preocupación, ya que las leyes son el medio idóneo para instrumentar el contenido de la Constitución. Manifestó que ante la falta de cumplimiento a la ley por parte de las legislaturas locales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha intervenido para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas en materia de candidaturas independientes, cuota de género y autodeterminación de las comunidades indígenas. Se nos ha encargado velar por la regularidad estatal, de manera que se generen las condiciones necesarias para que las personas puedan ejercer de forma más amplia sus libertades. Luna Ramos señaló que a falta de norma expresa, se ha consolidado una doctrina jurisprudencial que es producto de las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio Tribunal Electoral. Por su parte, el magistrado Manuel González Oropesa comentó que la ausencia de leyes reglamentarias que den cumplimiento a las disposiciones de la norma suprema puede provocar una disminución de derechos fundamentales e incluso socavar la supremacía constitucional. Por ello, resaltó la importancia de este seminario. El tribunal agradece la presencia de todos nuestros invitados extranjeros, nuestros invitados nacionales, en el que esperamos todos aportar ideas que mejoren nuestra democracia, nuestro sistema constitucional para beneficio de todos. Para Infórmate de Plataforma Electoral, Sandra Argüelles. En el seminario participaron magistrados de la Sala Superior, de las salas regionales, investigadores del país y extranjeros, así como magistradas y magistrados de los tribunales y salas electorales. Leonardo Cárdenas realizó un resumen de todas las actividades. Los tribunales constitucionales como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tienen la obligación de otorgar certeza y seguridad jurídica frente a vacíos o deficiencias en la legislación. Coincidieron magistrados del máximo organismo jurisdiccional en materia comicial del país. Al participar en la mesa, las omisiones legislativas en el orden jurídico mexicano, en el marco del Seminario Internacional sobre Omisiones Legislativas, Pedro Esteban Penagos López, magistrado de la Sala Superior, aseguró que mediante la salvaguarda de esos principios rectores de la impartición de justicia, se generan confianza en el sistema electoral. Refirió que ante omisiones legislativas, los órganos de control de constitucionalidad deben actuar sin que eso sea considerado como una invasión de las funciones del legislativo, pues todo Estado democrático de derecho requiere de instituciones que garanticen la vigencia de la Carta Magna. No olvidemos que el Tribunal Constitucional puramente constitucional, es el árbitro entre poderes, acción y conoce de la acción de constitucionalidad, de la controversia constitucional, es árbitro entre poderes. En su oportunidad, el magistrado Manuel González Oropesa señaló que el Tribunal Electoral Federal debe garantizar que el mandato constitucional sea acatado y la omisión legislativa debe ser suprimida. Refirió
que el modelo mexicano está basado en el anglosajón, según el cual se debe de aplicar la Constitución por encima de la ley. Agregó que tanto el legislador como el juez son intérpretes de la ley y que frente a casos de omisión legislativa y en contextos políticos complicados, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha optado por enfocar sus resoluciones en las autoridades administrativas, a fin de que se garantice la aplicación del mandato constitucional en tanto es emitida la reglamentación correspondiente. Tanto el legislador como el juez interpretan la Constitución. Por eso creo yo que los dos, por igual, son garantes de la constitucionalidad, pero como me voy a referir posteriormente, yo quisiera cambiar ya el término garantes de la constitucionalidad por otro término más amplio que descubrí ayer gracias a las intervenciones tan interesantes que tuvimos, para decir que es garante de la ley suprema de la Unión, que es otra cosa. Janine Madeleine Otalora Malasís, magistrada presidenta de la Sala Regional Distrito Federal, explicó que la omisión legislativa implica una pérdida de control y certeza jurídica a la que debe darse respuesta, la cual ha provenido en gran medida del desarrollo de criterios jurisprudenciales. Precisó que la práctica político-electoral siempre rebasa la norma, lo que implica que el juez en la materia tenga que interpretar los alcances de la ley en casos concretos. La omisión legislativa suele ser denunciada solo por quienes necesitan y piden la existencia de un derecho determinado. Por ello, implica en muchos casos la actuación interpretativa del juez o la intervención inmediata y por ende en muchos casos irreflexiva del legislador. Al intervenir como moderador en la mesa Problemas Constitucionales que genera la omisión legislativa, Constancio Carrasco Daza, magistrado de la Sala Superior, manifestó que en 2011 el bloque de constitucionalidad tuvo una verdadera redefinición al determinar la obligación de todas las autoridades del orden jurídico a favorecer la protección más amplia de los derechos humanos. Aseguró que las omisiones legislativas deben de encontrar una respuesta en la tutela judicial. Pero yo creo que lo fundamental es hablar de omisiones constitucionales o convencionales relevantes en un orden jurídico. Esto para mí es el necesario debate. Tienen que ser omisiones relevantes. ¿Y cuáles son estas? Pues las que atentan de manera directa contra los derechos humanos. Con información de Leonardo Cárdenas, para Infórmate, de Plataforma Electoral, Raúl Martiarena. Pero además el magistrado presidente de la Sala Superior participó en la presentación del libro titulado Contigo aprendí, una lección de democracia, gracias a la sentencia 12.624 que se realizó en la Secretaría de Relaciones Exteriores. La información completa la tiene José Juan Reyes. La justicia electoral velará por la más completa protección de los derechos de las mujeres durante los procesos electorales federal y los 17 locales que se encuentran en marcha, aseguró José Alejandro Luna Ramos, magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Al participar en el foro hacia una democracia igualitaria, realizado en la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo que la participación femenina en todas las esferas de la sociedad es un elemento esencial para la construcción de una comunidad justa, libre e igualitaria. Sabemos que la desigualdad histórica que han sufrido las mujeres, marginándolos a desempeñar un papel secundario en el tejido social, tiene raíces culturales y es un estigma que está en nuestra mano ir borrando. En ese sentido, Luna Ramos comentó que las instituciones del Estado mexicano están redoblando esfuerzos y sumando voluntades para diseñar una sociedad democrática. Señaló que la tutela de los derechos fundamentales es la auténtica vocación del Tribunal Electoral. Ante ello, dijo, el organismo pondrá especial atención a la defensa de las prerrogativas de las mujeres. En el año 2002 se estableció que las candidaturas deberían componerse por lo menos de un 30% de personas del mismo género. Esta proporción aumentó al 40% con la reforma del año de 2007, hasta llegar
al 50% en 2014. En dicho foro estuvieron presentes Benito Nasif Hernández, consejero del Instituto Nacional Electoral, Silvia Hernández Enríquez e integrantes de Mujeres en Plural AC, Dulce María Sauri Riancho, exgobernadora de Yucatán, así como Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. Para Entérate de Plataforma Electoral, José Juan Reyes. Ahora lo invitamos a conocer las novedades editoriales para esta semana. Le recomendamos el libro Medidas cautelares en el derecho procesal electoral, una publicación de la serie 27 cuadernos de divulgación de justicia electoral. Esta publicación fue escrita por Osvaldo Alfredo Gossaini, catedrático de Derecho Procesal y Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, quien además es presidente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. En la obra, el jurista presenta un panorama general de las medidas cautelares, sus tipos y usos no solo en el ámbito electoral, sino también en el penal y civil. La obra fue coordinada por el Centro de Capacitación Judicial Electoral de este organismo jurisdiccional. Esta y todas las publicaciones del Tribunal Electoral se pueden descargar, consultar en línea o solicitar en la página de internet que en este momento aparece en su pantalla. Acompáñenme a una pausa, es muy breve y regresamos con más información del ámbito político electoral. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Gracias por continuar con nosotros. Llegó el momento de conocer la información generada en las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y comenzamos en Guadalajara. Les comento que el organismo jurisdiccional, el Tribunal Superior de Justicia de Nayarit, la Secretaría de Educación Pública de esa entidad y los Servicios de Educación Pública del Estado formalizaron la creación del primer Tribunal Electoral Infantil como una herramienta de inclusión educativa y formación cívica, así como un espacio de participación y reflexión de las niñas y niños mexicanos. El Tribunal Infantil será un espacio para que la niñez se adhiera al fomento de la cultura de la legalidad. En la presentación del Tribunal Electoral Infantil participó la magistrada presidenta de la Sala Regional Guadalajara, Mónica Aralí Soto Fregoso, y los titulares de las dependencias que impulsan la creación del Tribunal Infantil. Por otro lado, en sesión pública, la Sala Regional determinó que la paridad de género debe impactar en la postulación igualitaria de las candidaturas para la integración de los 5 municipios de Baja California Sur. El Pleno ordenó al Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur que emita un nuevo acuerdo en el que se obligue a los partidos políticos postular a mujeres en por lo menos 50% de dichos cargos de elección popular. Lo anterior con el fin de propiciar la participación del género menos favorecido con el acceso a los cargos públicos. La Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la validez de las ternas que el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional propuso para designar a los candidatos a integrar los ayuntamientos de Guadalupe y Apodaca. En otro asunto, la Sala Monterrey confirmó la resolución de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional, en el que validó el registro de Claudia Edith Anaya Mota como aspirante en el proceso interno de selección a la candidatura a Diputación Federal por el Distrito 3 en Zacatecas. Asimismo, confirmó la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza, en la que validó la negativa al Partido Socialdemócrata de Coahuila de obtener un incremento retroactivo a su financiamiento público de 2014 conforme con la nueva fórmula contenida en la ley.
La Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, que ordenó al secretario general de Gobierno de dicha entidad federativa emitir una respuesta debidamente fundada, motivada, completa y rápida a las solicitudes de Adalberto Bautista y Bonifacio García Bartolo respecto de su acreditación como regidores de Hacienda y Obras del municipio de Santiago Choapán, Oaxaca. Por otra parte, el pasado 26 de marzo se presentó en la Sala Regional el libro El Sistema Integral de Justicia Electoral en México, de la autoría de René Casoluengo Méndez, profesor investigador del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En la obra se realiza un análisis del antes y el después de la reforma político-electoral de 2014. En la presentación del libro participaron los magistrados Octavio Ramos y Adín Antonio de León Gálvez y el magistrado Juan Manuel Sánchez García Macías, quien fungió como moderador. La Sala Regional Distrito Federal ordenó a la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo que implemente acciones a fin de resolver a la brevedad la situación de conflicto prevaleciente en sus órganos de dirección en el estado de Tlaxcala y dar vista al Instituto Nacional Electoral para los efectos conducentes. Lo anterior, dadas sus facultades de supervisión y vigilancia tendentes a imponer las acciones correctivas que sean necesarias. Entre las consideraciones del caso se establece que el 7 de marzo se nombró a un comisionado político nacional con la encomienda de establecer la vida orgánica de los órganos de dirección estatal del PT en Tlaxcala, pero ya transcurrieron más de 3 años sin que exista indicio de alguna solución en ese lugar. Por otra parte, la Sala Regional ordenó al Consejo Municipal de Morelos que se pronuncie sobre la procedencia o no de las solicitudes formuladas por los aspirantes a candidatos independientes a presidente y síndico, propietario y suplente del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos. Asimismo, la Sala Regional Distrito Federal confirmó la improcedencia del registro de Alma Rosa García Martínez como candidata a la jefatura delegacional en Magdalena Contreras, Distrito Federal, por el Partido Revolucionario Institucional. Entre otras actividades, les comento que el magistrado Armando Maitret Hernández participó como ponente en el ciclo de conferencias Desafíos Jurisdiccionales en una elección concurrente que se llevó a cabo en el Centro de Formación y Documentación Electoral del Instituto Electoral del Estado de México en la ciudad de Toluca. Y hablando de Toluca, el Pleno de la Sala Regional correspondiente a la 5ª circunscripción confirmó la resolución del Tribunal Electoral del Estado de México que determinó dar vista a la Junta de Coordinación Política del Congreso Local a efecto de que aplique la sanción correspondiente a Enrique Vargas del Villar por su responsabilidad en actos de promoción personalizada. En sesión pública celebrada el pasado 23 de marzo, el Pleno de la Sala Regional desestimó los argumentos del diputado local, quien alegó que no le era aplicable la sanción establecida en el Código Electoral del Estado de México. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realizó una sesión pública el pasado 27 de marzo en la que aprobó diversos asuntos. Esta es la información. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó sancionar al Partido Verde Ecologista de México con 3.930.497 pesos por entregar beneficios directos a la ciudadanía mediante la contratación y distribución de las tarjetas de descuento Premia Platino en todo el país. El Pleno determinó por unanimidad que la entrega de dichas tarjetas con el logotipo del partido político implicó un beneficio directo, inmediato y en especie para quienes las recibieron. Y es que al ser gratuitas, implicaron un ahorro del valor comercial de la membresía, así como la posibilidad de acceder a los descuentos y provechos que se otorgan en los comercios participantes, lo cual está prohibido por la ley electoral. Los magistrados concluyeron que esta sobreexposición de la imagen del Partido Verde, mediante la difusión reiterada, sistemática e integral de una campaña publicitaria, tiene como finalidad posicionar indebidamente al mencionado instituto político frente a la ciudadanía. También, la Sala Regional Especializada determinó que la difusión de los promocionales transmitidos por el PAN, en los que se hace alusión a Horacio Duarte Jaques, gobernador de Chihuahua, y al Sistema Nacional Anticorrupción, se realizaron en apego a la libertad de expresión. En estos términos, el Pleno afirmó que del contenido de los spots no se advierte que el PAN busque presentar una plataforma electoral o solicitar el voto de la ciudadanía para la jornada electoral, por lo que los promocionales se encuentran en el marco de la ley y del libre ejercicio del partido político a utilizar su prerrogativa en tiempos de radio y televisión para difundir ideas y generar debate en el sistema democrático. Para Infórmate de Plataforma Electoral, Daniel Servín Falcón. Llegó el momento de hacer una nueva pausa y regresamos con más información. Recuerde que se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales que en este momento aparecen en su pantalla.
Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Gracias por continuar en Infórmate y ahora vamos a conocer las actividades generadas en el Instituto Nacional Electoral. Y les comento que el organismo aprobó las convocatorias para la designación de las y los consejeros presidentes, así como de las y los consejeros electorales de los organismos públicos locales en Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. Esta es la segunda ocasión en que el INE emite una convocatoria para nombrar a consejeras y consejeros de las autoridades electorales en las entidades federativas. Pero además el organismo comicial realizó otras actividades. Karen Holguín nos comenta al respecto. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral modificó los criterios de funcionamiento de las casillas electorales, con el objetivo de agilizar el procedimiento de votación en las casillas especiales y homologar su funcionamiento en todas las entidades con elecciones concurrentes. Además, se definió el procedimiento para la acreditación de representantes de partidos políticos y candidatos independientes ante las mesas directivas de casilla, así como los criterios que deberán regir sus actividades durante la jornada electoral del 7 de junio de 2015. La aprobación de estos proyectos permite brindar claridad a los partidos políticos sobre sus derechos, responsabilidades y obligaciones, y da certeza sobre los procedimientos que deben seguir para la acreditación de sus representantes. Por otro lado, el Consejo General del INE recibió el 5º informe del Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2014-2015, el cual registra un avance de 42% en las actividades programadas e indica que se ha visitado a 95.66% de los 10.5 millones de ciudadanos que fueron insaculados para fungir como funcionarios de casilla. El consejero presidente del organismo, Lorenzo Córdoba, afirmó que este avance indica que los ciudadanos están asumiendo su responsabilidad y respondiendo de forma positiva en la integración de las mesas directivas de casillas y que la cooperación con autoridades e instituciones del Estado favorece el desarrollo adecuado del proceso electoral. Para Infórmate de Plataforma Electoral, Karen Holguín. En el marco del desarrollo del proceso electoral en curso, platicamos con Armando Hernández Cruz, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal, quien nos platicó que el reto para dicho organismo es garantizar el cumplimiento de la paridad de género y la certeza de los resultados electorales, que en esta ocasión se prevé que sean muy cerrados. Esto fue lo que nos dijo. Nos encontramos con el magistrado Armando Hernández Cruz, él es presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal, con quien vamos a charlar en el marco de este proceso electoral que se desarrolla en el Distrito Federal. Magistrado, bienvenido y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, un gusto platicar con ustedes. Magistrado, ya avanza este proceso electoral federal. ¿Cómo se prepara en el Tribunal Electoral del Distrito Federal para atender todos los medios que se deriven de él? Bueno, aclaramos, el proceso electoral federal, que es concurrente con el proceso electoral local, en el que interviene el Tribunal Electoral del Distrito Federal, y en este proceso electoral que culminará en su etapa fundamental en la jornada electoral del 7 de junio, tenemos nosotros ya desde el arranque, desde el mes de octubre y desde el momento en que este pleno fue integrado, una serie de actividades importantes que normalmente cuando coincide con las etapas más definitivas del proceso electoral es cuando se incrementa la actividad en el tribunal, porque vienen normalmente procesos de impugnación,
y nosotros prevemos que después de la jornada, bueno, la etapa de registros primero de candidatos y luego en la etapa de jornada vendrán pues un número importante de impugnaciones, entre otras cosas porque tenemos ahora un mayor número de actores en la contienda, 10 partidos políticos, 3 fuerzas nuevas a nivel nacional que compiten también en las elecciones locales del Distrito Federal, y la figura de los candidatos independientes, que también hace un universo mayor de sujetos que sean posibles usuarios de los servicios del tribunal en cuanto a medios de impugnación se refiere y procedimientos especiales sancionadores ahora ya también. Toca un tema importante, los candidatos independientes. Las candidaturas independientes, al igual que la paridad de género, son figuras que se derivan de la reciente reforma en materia político-electoral. ¿Cómo van a garantizar ustedes el cumplimiento de estas figuras? Bueno, en el caso del Distrito Federal tenemos una fórmula un tanto complicada en lo que se refiere al tema de paridad de género. Lo que la Constitución establece es la obligación de los partidos políticos de presentar candidatos, digamos el 50% de candidatos hombres y 50% de candidatas mujeres. El asunto es que la integración de las candidaturas en el Distrito Federal responde, por un lado, al principio de mayoría relativa, que son 40 distritos electorales uninominales, y luego al principio de representación proporcional, en donde se integran una lista de 26 candidatos por partido, pero esa lista de 26 candidatos, bueno, para hacer un total de los 66 diputados a la Asamblea Legislativa, pero la lista de plurinominal de los partidos se integra a su vez por 2 sublistas, de acuerdo con la legislación electoral local, la lista A, que es la lista presentada por el partido directamente, y la lista B, que son los candidatos que tienen mejores resultados en la votación dentro de sus propios partidos en relación al contexto en el que participan. De tal suerte que la integración paritaria de una lista A de 13 candidatos y de una lista B de otros 13 candidatos que responde además a principios de resultados electorales es un tanto complicada. Veo que tendremos ahí un foco rojo seguramente, que tendremos que hacer interpretación para saber cómo hacer esta integración paritaria de acuerdo con la que la ley dispone, pero sí noto cierto grado de dificultad para cumplir el mandato constitucional y veremos cómo lo plantean también los partidos políticos a la hora de hacer sus respectivos registros de candidatos. Claro, ¿la dificultad es porque se resiste? ¿Todavía hay resistencia? No, creo que la dificultad es, entre otras cosas, hasta aritmética. En la mitad de una lista de 13, pues no existe un número de paridad. Entonces, la compensación de los 13, digamos, plurinominales de la lista A o candidatos por representación proporcional de la lista A, ya no se garantiza por sí misma como paritaria y hace necesario compensar en la lista B, lo cual puede alterar resultados de votación, porque la lista B se integra según los resultados de votación de los candidatos que no obtienen triunfos de mayoría. Entonces esto, insisto, a mí me parece que va a generar una problemática, no quiero hacer malos augurios, pero me parece que es un asunto que va a generar necesariamente una interpretación de nuestro tribunal y una revisión de cómo cumplir un principio, un mandato constitucional como es la paridad de género. Y en el tema de las candidaturas independientes, pues es una experiencia nueva también para nosotros. La reforma a nuestra ley local generó condiciones para los aspirantes pudieran obtener el registro como candidatos independientes, que fueron consideradas por algunos de estos aspirantes como muy rígidas, muy severas, muy difíciles de cumplir. Hemos tenido algún tipo de impugnaciones en ese sentido. Y tendremos seguramente ahora que venga la etapa de registro de candidatos independientes, quienes no alcancen a cumplir los estándares que la norma pide, probablemente tengan también el interés de establecer algunos medios de impugnación ante este tribunal electoral. ¿Cómo cuántas impugnaciones ya lleva en ese sentido? Bueno, en total es que tenemos las estadísticas generales, se han presentado, si no me equivoco, 189 desde que nosotros entramos, y de las cuales nos quedan 20 por resolver entre juicios electorales, procedimientos especiales sancionadores. Hemos estado trabajando intensamente y a marchas forzadas para dar cumplimiento a la expectativa social ciudadana sobre los procedimientos que se siguen en este tribunal. Ok, ¿los cargos que se eligen son jefes delegacionales? Jefes delegacionales, 16 jefes delegacionales y 66 diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de los cuales 40 son por el principio de mayoría relativa y 26 por el principio de representación proporcional. Hace un momento mencionaba algo acerca de los focos rojos. ¿Qué otros focos rojos considera que existen? Me decía que en esta ocasión se prevén resultados muy cerrados. Sí, en las anteriores elecciones, tanto
cuando se elige jefe de gobierno, como en elecciones de las llamadas intermedias, el Tribunal Electoral y las autoridades electorales del Distrito Federal en general no han tenido mucho problema porque los resultados han sido muy holgados para la principal fuerza política de la capital en relación a los segundos lugares, y esto ha permitido pues que haya poco nivel de exigencia, digamos, o poco nivel de falta de credibilidad de los resultados de la elección. Se da por su propia naturaleza y por sí mismo ante una diferencia tan abultada, pues no hay tanto problema. Pero en esta ocasión los analistas prevén que la llegada de una nueva fuerza política de izquierda que tiene gran representatividad en la capital, a pesar de ser un partido político nuevo, esto puede alterar o modificar la geopolítica de las distintas zonas del Distrito Federal, y esto pudiera eventualmente hacer que si hay resultados más apretados, más cerrados en algunas partes de la entidad federativa, pues tengamos nosotros como tribunal que ser muy precisos, muy puntuales, y sobre todo llegar a convencer con nuestras resoluciones a la ciudadanía para que sepan que las decisiones que están tomando están fundadas en derecho y garantizan la certeza y la equidad del proceso electoral. Ok, precisamente eso, ¿cómo fortalecer la impartición de justicia, cómo garantizar la confianza de la ciudadanía en los tribunales, y cuál es el reto para ustedes, el hecho de que exista mayor cantidad de votos? Bueno, son muchas cosas. Por supuesto que el tribunal, junto con el Instituto Electoral del Distrito Federal, estamos procurando llamar a la población a votar, a que haya, a convencer con argumentos. Hemos tenido espacios de discusión, análisis, foros en los que se hace un llamado a la ciudadanía y con una reflexión y un análisis puntual se hace saber por qué creemos que es importante que la gente participe, cumpla su derecho y obligación constitucional de votar. Pero por otro lado también el tribunal particularmente está preocupado porque sus sentencias y resoluciones sean entendidas, sean comprensibles, dirigidas a la población, y que de alguna manera también legitime el trabajo de este tribunal, a partir de la necesidad de expresar nuestras resoluciones con un lenguaje ciudadano, un lenguaje claro, entendible, y tratando de simplificar los tecnicismos normales que son propios del derecho electoral y sobre todo en la materia judicial. Entonces es para nosotros un reto lograr emitir sentencias que puedan ser de fácil comprensión para la población y que la gente tenga claridad de qué es lo que se está trabajando y resolviendo en este tribunal. Magistrado, se nos está terminando el tiempo. ¿Algo que desea agregar, llamado a la población para votar o algo más? Bueno, eso lo estamos haciendo cotidianamente, más que solo a votar. Para nosotros es importante un llamado a la ciudadanía del Distrito Federal y a los actores políticos en la contienda electoral a que nos ayuden a fortalecer la imagen de los árbitros electorales, tanto la autoridad administrativa como la jurisdiccional, que hemos estado trabajando de la mano, porque muchas veces quienes no están conformes con los resultados de las resoluciones, pues a veces desacreditan o deslegitiman a la autoridad, a las autoridades electorales, como pasa inclusive hasta con los árbitros de fútbol, y creemos que es importante lograr en estos actores políticos la confianza en lo que estamos haciendo, el trabajo que se está haciendo con una calidad importante. Tenemos un pleno integrado por especialistas con muchos años de prestigio y de trayectoria que no la vamos a arriesgar ni a poner en riesgo por cuestiones de carácter político. El tribunal está exento de intereses de este tipo y nuestras resoluciones son estrictamente profesionales y apegadas a derecho. Magistrado, pues muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Al contrario, muchas gracias. Ahora los invito a que me acompañen a conocer las actividades generadas en las entidades federativas y comenzamos en el norte del país. La Comisión Electoral de Nuevo León, en coordinación con los 51 ayuntamientos del estado, determinó 1.104 espacios en parques y plazas de todos los municipios de dicha entidad en los que los candidatos a los diferentes cargos de elección popular podrán fijar su propaganda electoral. Con esta medida se busca poner orden y establecer equidad en las campañas electorales de 2015, además de evitar la contaminación visual con propaganda política en las vías públicas. La asignación de lugares para la colocación de la propaganda se determinó mediante un sorteo en el que se asignó con un número a cada partido y a cada candidato. Conforme a ese número obtendrán espacios para la colocación de la propaganda, que deberá retirarse a más tardar 30 días después de la elección. De lo contrario, la quitará el organismo y el costo generado por esto se cargará al partido o al candidato que no cumplió con la disposición.
El Instituto Electoral de Querétaro acordó la inclusión en las boletas electorales del sobrenombre o apodo de los candidatos a los cargos de gobernador, diputado propietario y suplente por el principio de mayoría relativa y presidente municipal. El sobrenombre no sustituirá el nombre y apellido del candidato, por lo que aparecerá en el renglón siguiente con el mismo tipo y formato de letra. El sobrenombre deberá señalar en la solicitud de registro de candidatos y fórmulas y no podrá contener frases o elementos tendentes a la obtención del voto, ni que constituyan proselitismo o propaganda electoral o que confundan al electorado. Tampoco podrán emplearse expresiones que impliquen infamia, ni frases o palabras que denigren a las personas, a la ciudadanía o a las instituciones públicas o a otros candidatos, partidos políticos y coaliciones. El Instituto Electoral del Estado de Querétaro aprobó un acuerdo por el que se modifican los criterios para garantizar la paridad de género en las fórmulas de candidaturas a diputados y ayuntamientos. Respecto de las fórmulas por el principio de representación proporcional para conformar los ayuntamientos en la entidad, el acuerdo señala que las listas correspondientes deberá ser encabezada por personas del género femenino y a partir de la primera posición deberán alternarse sin que puedan ser registrados de manera consecutiva dos géneros idénticos. Asimismo, indica que la lista completa que cada partido político registre para las candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa debe estar compuesta por fórmulas de 8 mujeres y 6 hombres y en todos los casos el propietario y suplente deben ser del mismo género. El Instituto Electoral del Distrito Federal trabaja en el desarrollo de un observatorio para conocer la participación de la mujer en el proceso electoral ordinario 2014-2015. El anuncio se hizo durante el evento denominado Erradicar la Violencia de Género, un paso hacia la civilización de esa época. El Instituto Electoral morelense realiza una campaña denominada Gira por la Democracia, enfocada a la promoción, reflexión y dignificación del voto para el proceso electoral 2014-2015. Esta actividad forma parte de la estrategia que se inició con un concurso de música canalizado hacia la juventud en enero pasado, encaminado a llamar la atención de este sector mediante la música para que participe en los procesos electorales. La Gira por la Democracia arrancó en Puente de Ixtla. En la plaza cívica de dicha localidad, integrantes de los consejos municipales recibieron a los compositores de las canciones que fueron compuestas para revalorar a la democracia como procedimiento pacífico y para llamar a la reflexión, así como a la participación ciudadana en los procesos electorales. Eso en Morelos, mientras que en Tabasco, el Instituto Electoral de dicha entidad y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco convocan a universitarios a que participen en el primer concurso de cortometrajes Democracia en Corto. El contenido de estos deberá fomentar y promover una mayor participación de la ciudadanía. El cierre de la convocatoria será el 4 de mayo y el 25 del mismo mes se hará la entrega de premios y la presentación de todos los trabajos. El Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo confirmó el acuerdo emitido por el Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, mediante el cual se aprobó tomar protesta a Javier Razo Trigueros como regidor suplente, dada la renuncia del regidor propietario del Partido del Trabajo, Josué Nibardo Mena Villanueva. Por unanimidad, los integrantes de dicho tribunal, Víctor Vivas Vivas, presidente del organismo, y José Carlos Cortés Mugartegui, avalaron el proyecto de sentencia elaborado por la ponencia de la magistrada Sandra Molina Bermúdez, en el que señaló que lo procedente en orden de prelación es llamar al suplente de la fórmula registrada, lo anterior en cumplimiento a la Constitución Federal y a la normatividad local. Acompáñenme a una pausa, es muy breve, regresamos con más información. Recuerde que se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales que en este momento aparecen en su pantalla. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Este
Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Gracias por continuar con nosotros y ahora los invito a conocer la información generada en el ámbito internacional. Y les comento que ayer domingo 29 de marzo se realizaron elecciones presidenciales en Uzbekistán. Estos comicios del país de Asia Central, que son determinantes para la cooperación internacional pacífica, fueron supervisados por observadores locales y más de 300 observadores extranjeros, así como por organizaciones internacionales. Ayer también se desarrollaron comicios en Bolivia. Esto para elegir a 9 gobernadores, 339 alcaldes, además de concejales y asambleístas departamentales. Las elecciones fueron vigiladas por las Fuerzas Armadas. En ese país se emitió un comunicado militar en el que se recordó que la ley del régimen electoral establece que desde la convocatoria hasta la conclusión de cada proceso electoral, las Fuerzas Armadas brindarán para su apoyo al tribunal para garantizar la seguridad de los comicios. Ante ello, el personal de las 11 divisiones del ejército en territorio boliviano y las unidades militares de la ciudad de La Paz se desplegaron y estuvieron atentas a las actividades y observaciones del Tribunal Supremo Electoral. En Chicago, las elecciones anticipadas para la segunda vuelta electoral estarán vigentes hasta el 4 de abril, fecha previa a la elección del alcalde que se realizará el día 7. Y al igual que en periodos anteriores de votación temprana, en 51 localidades estarán disponibles los servicios de registro de votantes. Chicago ya ha superado las 29,000 solicitudes de voto por correo que hubo en febrero. Se nos terminó el tiempo, hasta aquí la información más importante generada en el ámbito político electoral. Soy Silvia Machuca, agradezco el favor de su atención, siga con la programación de Plataforma Electoral. Yo los espero aquí la próxima semana y les deseo que tenga una excelente semana. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.